Muchos temas, queríamos concentrar los de Lucho Cardoso en este segmento del programa y nos vamos rumbo a la nota de Marina Glesser. Están esperando la señora. Así es, Carlos Polimeni, te había hablado de una sombra voraz. Una sombra voraz cuenta la historia de Julián Vidal, que es un escalador, hijo de un famoso alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre de la Annapurna en 1989, cuando él era pequeño. En 2017, con 40 años y antes de retirarse, Julián quiere intentar completar la escalada en la que murió su padre, pero al hacerlo, algo absolutamente inesperado le sucede y vuelve famosa su historia. Y en el 2021 se filma una película sobre lo que le pasó a Julián Vidal. Para interpretarlo convocan a Manuel Rojas, un actor cuya carrera viene un poco estancada en los últimos años, y realizar la película cambiará su vida y hará que descubra que su biografía tiene más que un punto en común con la historia de Julián Vidal. Durante la obra vemos en escena juntos por primera vez a Julián Vidal y a Manuel Rojas, y cada uno representa su versión de la experiencia, y en esa verdad relativa conversamos con Mariano Pensotti, autor de la obra y del Grupo Marea, además de que esta obra, que protagoniza Diego Velázquez y Patricio Aramburu, tuvo su estreno en Francia, en el Festival de Aviñón, y también la versión austríaca en el Festival de Viena. Así que, Mariano Pensotti, bienvenido a la radio AM530, la radio de Madres, la radio de EVE. Es la tarde con Carlos Polimeni. Te saludamos, Marina y Carlos, desde esta tarde medio gris. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Un placer en esta tarde medio gris. Acá estamos un poco expectantes con esta nueva apuesta de Una sombra voraz. Nos contarás un poco cómo viene estas dos historias que se van narrando un poco entre paralelismos y diferencias de lo que ha sucedido con Julián Vidal y este Manuel Rojas. Bueno, vos hiciste una muy buena síntesis un poco de lo que pasa en la obra. O sea, básicamente lo que se cuenta, lo que se representa, es la historia de un alpinista que intenta reproducir antes de retirarse una especie de mítica escalada que intentó hacer su padre y donde desapareció hace 30 años atrás. Algo inesperado le sucede, se filma una película sobre lo que le sucede a esta persona, y en escena lo que nosotros representamos es un poco la vida de ese alpinista y la historia del actor que lo interpretó en una película. Entonces vos tenés todo el tiempo uno frente al otro, digamos, entre comillas, siempre la versión real y la versión ficcional de la historia de esta persona. Interesante posición de tiempos y espacios en la teatralidad de esto, que me imagino que encarnado por Diego Velázquez y Patricio Aramburu debe ser más que interesante. El Grupo Marea se presentó en el Festival de Aviñón y el de Viena con una versión particularmente en francés y en austríaco, ¿o es esta versión argentina llevada a esos festivales? No, esta es una obra bastante rara para nosotros, bastante particular, por un lado porque es un poco lo que vos decís. Se estrenó el año pasado en el Festival de Aviñón con actores franceses. Después hicimos una versión este año en el Festival de Viena con actores austríacos, bueno, uno austríaco y el otro alemán. Y ahora estamos finalmente haciendo la versión argentina. La verdad es que no nos había pasado nunca esto, porque algunas de nuestras obras se hacen primero en Argentina y después, si tenemos suerte, viajan a distintos festivales internacionales. Pero esta es la primera vez que hay como distintas encarnaciones de la misma idea, de la misma obra. Obviamente la obra también fue cambiando de un lugar a otro, y te imaginarás que trabajar con actores como Diego Velázquez o Patricio Aramburu acá significa darle la posibilidad a ellos de que tengan mucho espacio de crear su propia versión de los personajes. Sin duda alguna, debe ser un gran trabajo, ya me lo imagino, no por prejuicio, sino por comprobación empírica y experiencia personal, de que seguramente Diego Velázquez y Patricio Aramburu lo están dejando todo. El Grupo Marea trabaja hace mucho tiempo, ¿no? Mirá, este año se cumplen 20 años, nos dimos cuenta medio azarosamente, así que es una gran oportunidad para ponernos entre melancólicos y orgullosos, no sé. No, en serio, la verdad es que nunca habíamos hecho así como mucho balance, pero nos dimos cuenta que sí, que hacía 20 años que estábamos haciendo obras juntos. Y creo que es bastante particular eso también, porque nosotros somos un grupo donde no es que somos un grupo de actores o actrices que trabajan juntos, sino que es un grupo medio cocoliche de alguna forma. O Artístico, sea, ¿no? Como distintas disciplinas.
Exacto, es como un grupo de distintas disciplinas. Hay, bueno, Mariana Tirante, que es escenógrafa, Diego Weiner, que es músico, Florencia Basser, que es productora y colabora artísticamente, y yo que escribo y dirijo, pero en realidad todo es bastante colectivo y según el tipo de proyecto que decidamos encarar, bueno, nos vamos asociando con diferentes actrices y actores para trabajar juntos. Viste que ayer el Congreso hizo retroceder un intento del gobierno de cerrar el Instituto de Teatro, ¿no? Cuando uno escucha a menudo que en esta la tercera ciudad en importancia en el mundo del teatro en cantidad de salas y de proyectos, hay éxitos como esta obra que se representa fuera del país y de alguna manera representa al talento argentino, uno debería reflexionar sobre eso, ¿no? Hay mucho teatro argentino en el mundo, hay muchas obras del teatro argentino girando por el mundo, y aquí en la propia Argentina a veces el teatro, como las artes en general y como gran parte de la sociedad, recibe de los poderes agresiones muy poderosas que no deberían pasarse por alto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que nunca, a veces es difícil dimensionar lo importante que es un lugar como el Instituto de Teatro para todo lo que llamamos teatro argentino. Es decir, es exactamente lo que vos estabas mencionando. Se suele mencionar todo el tiempo y es verdad que no hay otras ciudades en el mundo, por lo menos yo no he encontrado que tengan el espacio que le damos al teatro en la Argentina y en especial en la ciudad de Buenos Aires, que haya una cantidad de creadores y creadoras, de público que va a ver obras, la cantidad de teatros independientes. Y la realidad es que lo que llamamos el teatro argentino sale del teatro independiente. O sea, Claro. todos los que dirigimos empezamos a dirigir el teatro independiente, quienes actúan lo mismo, quienes hacen las escenografías. O sea, es el semillero, pero ni siquiera el semillero pensándolo como luego se accede a otra cosa. Es como es donde queremos estar, en definitiva. Es como el lugar donde probamos cosas y a la vez es un lugar de pertenencia. De hecho, para nosotros como grupo, ahora hacía un montón de años que no hacíamos una obra como esta en una sala independiente. Esta obra que estamos presentando es, de alguna forma, una vuelta al teatro independiente después de haber presentado muchas obras en el San Martín, en otros lugares. Y la verdad es que también nos parecía importante en este momento del país volver al teatro independiente, que no es solamente una sala donde se presenta algo. O sea, el teatro independiente es mucho más que eso. O Claro. sea, y en especial las salas de teatro independiente son polos de creación cultural, son lugares donde uno va a ver una obra, pero también donde vas a tomar clases, a ensayar, a encontrarte con gente porque hay un barcito, a ver qué están dando hoy o qué van a dar mañana, son lugares de discusión. Nada, en definitiva, y todo ese tipo de cosas no surge por generación espontánea, surge No. también porque hay instituciones Grupos. como el Instituto del Teatro que ayudan a la subsistencia de las salas, de las obras. Y nada, en la medida que ese tejido se empieza a intentar destruir, todo empieza bueno, a sufrir y a destruirse. Es muy claro lo que decís. Estamos conversando con Mariano Pensotti, una larga trayectoria como director y dramaturgo en este grupo Marea que cumple 20 años y que un poco cuando vos decís destruir el tejido en este modelo neoliberal que atenta contra todos y todas más allá de la actividad a la que cada uno una se dedique, porque rompe, digamos, cimientos o pilares, digamos, de la construcción social y de la organización social, como es la educación, la salud o la cultura. En esto que decían de la defensa del Instituto Nacional del Teatro, me admiraba y me preguntaba de sostener la grupalidad y el arte colectivo nacido desde la independencia, por más que después hayan hecho experiencias de los teatros nacionales o municipales o giras por internacionales. Digo, en esta promoción y protección que desde el propio grupo que conformás ahí multidisciplinario y volviendo a donde hay que volver cuando los individualismos atacan, a defender ese arte colectivo y esa grupalidad, ¿no? Del grupo Marea y en esta nueva apuesta que es Una sombra voraz. ¿Qué te inspiró a escribir esta obra y a volver a hacer esta escena o a poner esta en escena dos actores conversando en medio de las montañas y eso? Mira, yo venía medio obsesionado con una serie de noticias reales
de cuerpos de escaladores que empezaron a aparecer en distintas montañas del mundo por el cambio climático. Viste que a partir de que se empezaron a derretir las nieves de las montañas, empezaron a aparecer cuerpos de personas que estaban desaparecidas desde hacía décadas. Mirá. Esto es algo que empezó, sí, esto es algo real que Wow. empezó a pasar en el Himalaya, en Canadá, en Suiza, y hay noticias muy cotidianas de eso. Y me parecía poéticamente muy fuerte la imagen de la naturaleza devolviendo los muertos, ¿viste? Como que había ocultado durante tantos años, como una naturaleza violentada por nosotros mismos que de alguna forma respondía como escupiendo los muertos que había ocultado. Y a partir de ahí empecé a fantasear con qué historia se podía desarrollar a partir de eso. Y también veníamos con el grupo medio obsesionados con qué pasa cuando una persona real inspira una película. ¿Viste? Mm. ¿Qué le pasa a esa persona cuando tiene su retrato ficcional hecho? Como Y la también, ¿qué biopic, le decís, pasa? ¿no? Una biopic. Una biopic, exacto. ¿Qué te pasa si hacen una biopic sobre vos y de repente empezás a verte a vos mismo o vos misma desde afuera? ¿Y qué le pasa a esa actriz o a ese actor que interpreta a una persona real? ¿Cuánto se junta una cosa con la otra? Entonces, uniendo un poco estas dos ideas, fue que se armó esta obra, que es como si fuera una especie de falso biodrama, de falso teatro documental, porque de alguna forma se presenta como si fuera algo real. Patricio hace como de un escalador real y Diego hace del actor que lo interpretó en una película, pero en definitiva todo es ficcional. Y también tiene un poco que ver con la idea bueno, cómo se construye una ficción, cómo se narra una vida. Qué interesante, me gusta mucho. Vamos a ir entonces sábados de agosto y septiembre. Se agrega los domingos a las 6 de la tarde. Esto es sábados a las 20 horas en Dumont 4040. Es Santos Dumont 4040. Es muy lindo teatro. Muy lindo. Así que Mariano Pensotti y a todo el grupo Marea, felicitaciones por 20 años de construcción teatral amistosa y colectiva y artística. Y te queremos agradecer este ratito que charlaste con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer y les esperamos cuando quieran. Dale. Una sombra voraz. Carlos, vamos a ir a Dumont 4040 a ver esta gente. Bien, el alpinismo, el andinismo, los escaladores también nos permiten pensarlo todo como una metáfora. Preparación física, mucho tiempo. El Sísifo en el que estamos, ¿no? Mucho esfuerzo para un día llegar a la cumbre e inmediatamente bajar. Aquellos que están a favor del resultadismo dicen, ¿para qué todo ese esfuerzo si no se disfruta nada? Es que el esfuerzo es el disfrute. Claro, el proceso. Es el camino. Después se llega o no se llega. A la cima. Se llega o no se llega a la cima. Y después se ve un poco, se sacan una foto, una selfie ahora, y se baja. Y es más difícil bajar que subir. La misma historia de la Ilíada, de la Odisea. Es más fácil ir y ganar la guerra que volver y que todo esté como esté. Y sin embargo, qué hermoso que es. Es como, ¿para qué aprender? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué leer y escribir? Claro. Exactamente, para disfrutar del esfuerzo, del camino.